Voces en Terapia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Voces en Terapia. En este podcast vamos a hablar de lo que son casos clínicos, experiencias personales y terapia en vivo. Tenemos aquí con nosotros al doctor Juan José Rodríguez, amigo de prácticamente toda la vida y de la carrera. Ambos somos psicólogos y vamos a entrevistarlo sobre un caso que él tuvo y una experiencia personal con algún paciente. Hola, ¿cómo estás? Hola, papá. Bien encantado. La verdad es que esto que estamos haciendo me apasiona y me gusta. Amarad y yo nos conocemos desde hace algunos años. Fuimos compañeros de la carrera de psicología. Y creo que este espacio que vamos a inaugurar va a ser interesante porque vamos a platicar de cosas que nos suceden a los psicólogos, la experiencia personal que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a revisar casos clínicos en donde vamos a poder platicar de algo que está sucediendo con uno de nuestros pacientes y poder dar opinión. Esto es algo que sucede con los psicólogos, es algo que hacemos en la clínica. Claro. Nosotros trabajamos en una clínica de rehabilitación de adicciones, que es parte, este programa es parte de lo que hacemos ahí dentro de la clínica. Entonces los psicólogos, todos los que estamos participando en este programa, somos personas que trabajamos en la clínica. Y esta es la idea, Amarad, estar platicando. Ahora vamos a platicar de un caso en particular, un caso que yo tuve hace muchos años. Y bueno, juntos vamos a empezar a indagar un poco de lo que sucedió con mi paciente, ¿no? Ok. Bueno, para empezar, platícanos un poquito de ti, como de tu experiencia. Eres director y dueño de la clínica Promesas de Vida. ¿Y qué ha pasado contigo? ¿Cómo llegaste ahí? Y a partir de ahí nos platicas de tu paciente. Justamente siento que es buenísimo la manera de iniciar porque, bueno, ahorita yo ya soy dueño de la clínica. La clínica ya tiene bastantes pacientes, es grande, ya tenemos muchos años. Pero justamente el caso que voy a mencionar fue mi primer paciente en rehabilitación de adicciones en clínica multidisciplinaria residencial. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la clínica residencial multidisciplinaria, los pacientes pueden ir y venir a un consultorio psicológico, pueden llegar una vez a la semana, una vez a la quincena, pero cuando estás en una clínica de rehabilitación, las personas se quedan a vivir dentro de la clínica, que es lo que hacemos en Promesas de Vida, ¿no? Okay. Yo empiezo a trabajar en adicciones. Bueno, creo que quizás van a ser otros programas en donde vamos a meternos más en ese tema. Pero yo empiezo a trabajar en adicciones. Aparte de estudiar psicología, bueno, mi papá desarrolla la enfermedad del alcoholismo, entonces yo desde muy pequeño estoy cerca de ese mundo y trabajo en clínicas. Recuerdo en la primera clínica que yo trabajé en adicciones, mi primer paciente que me llegó fue un paciente de 16 años. Este paciente para mí es muy significativo por toda la historia que manejamos, ¿no? Yo trabajo, él llegan sus abuelos a internarlo, la clínica estaba sola, pues las instalaciones estaban solas, yo estaba inaugurando la clínica. ¿Hace cuánto tiempo fue? Ay, más o menos como, ahorita yo tengo casi 36 años. Te estoy hablando de cuando yo tenía como 22 años aproximadamente, o sea, sí, hace un ratito, son como 15 años, entonces, 14 años. Entonces no tenías mucho como de haber No, egresado. muy poquito. Muy poquito de haber egresado de la carrera. Yo cuando egresé de la carrera empecé a trabajar de psicólogo dentro de la misma universidad y con algunos pacientitos y así. Y luego me metí al área de las adicciones a trabajar en una clínica. Entonces este paciente llega muy joven, menor de edad, como de unos 15, 14 años. Y pues era todo un paciente rockerillo, traía su pelo esponjado, recuerdo. Su energía era muy lenta, muy marihuanillo, la manera de platicar era como despacio y demás. Los abuelos estaban muy preocupados porque no sabían cómo
llevar la vida con él, porque pues sus abuelos de abolengo, abuelos, personas inteligentes, estudiadas, con buenos puestos laborales, buenos ingresos, pues tenían un chavito que una de sus hijas, o sea, su hija tuvo a este nieto a muy temprana edad, y entonces estaba viviendo con ellos por situaciones que la mamá en algún momento ya no pudo como con el muchachito. Okay. Entonces él entra conmigo y traigo muchísimos rollos. Una de las cosas más importantes que tengo con este paciente es que él duró 6-7 meses internado en la clínica. Y cuando sale de la clínica, yo sigo siendo su terapeuta por fuera. Entonces yo lo veo una vez a la quincena, veo a sus abuelos. Y una de las cuestiones que él traía una adicción, pero una de las situaciones que le conflictuaban mucho a él era la situación de su relación con su pareja. Estaba muy joven, no sabía interpretar de una buena manera la realidad de lo que es tener una novia. Y entonces traía un rollo emocional en donde lo llevaba cada ratito a traer dramas. ¿Cómo qué dramas, por ejemplo? Por ejemplo, una de las ocasiones recuerdo que me hablan en la madrugada para decirme que a mi paciente, le voy a decir Raudel, que Raudel salió en la madrugada y que se fue a las vías del tren. Mis pacientes son muy intensos y yo, como psicólogo, son muy intenso. Creo que nos llevamos bien en eso. Entonces me llaman para decirme, oye, ¿sabes qué? Este cabrón se fue, que se va a matar, porque vivan cerca de unas vías de tren. Aquí en Aguascalientes pasa un tren en medio de toda la ciudad. Entonces, ¿cómo que cabrón? Así, no, que sí, que porque fue con la novia y la novia estaba cruzando las vías del tren. Entonces yo me voy en la madrugada a buscarlo en las vías del tren. Y lo encuentro. Y casi que lo agarro de las greñas esas largas que traía y le dije, súbete, hijo de la chingada, te subes a la camioneta. Vámonos a la casa. Y que no sé qué, no, es que esta me dijo y que no me quiere y que te subas. Y entonces, yo con él empecé a vivir una situación muy linda en donde yo comienzo a ser como su papá. Yo considero y creo que yo como terapeuta en adicciones soy muy diferente a muchos otros. Y los psicólogos que nos están escuchando, que son psicólogos en adicciones, van a saber que tengo esa razón. Porque no somos psicólogos normales. No. Somos diferentes. Hablamos diferentes, sentimos diferentes. Porque nuestros pacientes son muy intensos, son muy demandantes, muy demandantes. Un paciente en adicción es muy demandante. No es una neurosis normal. Entonces, creo que era necesario que yo estuviera en esos momentos para poder ayudar a mi paciente. Entonces yo voy, de hecho, esa noche es la primera noche que se queda conmigo a dormir. Recuerdo, yo tenía una pareja en ese momento de mi vida, vivíamos juntos, y mi pareja estaba muy enojado porque era, ¿cómo es posible que vas a traer un paciente en la casa, no? O sea, ahí, por ejemplo, ¿fue como un impulso de terapeuta o fue un impulso humano o qué fue lo que te hizo como vete a mi casa? O sea, porque probablemente lo lógico sería vamos con tu familia, platicamos con tu familia, te quedas tranquilo, te quedas aquí y yo me voy. O sea, ¿cuál fue como el impulso, pues, de llevártelo a tu casa? No solamente fue mi impulso. Okay. Su abuela me pidió el favor de llevármelo a la casa. Y yo no me sentí contrariado a esa información. Porque yo sabía que yo sí era una figura de autoridad para él. Siempre lo fui. Siempre tengo a tiempo que no sé nada de él. Más que sus abuelos, supongo. Muchísimo más. Más que sus abuelos, más que sus padres. Yo era Juan José. De hecho, en algún momento me llevó a decir papá. Y porque él se quedó a vivir conmigo más de un año. O sea, después de ese evento que te estoy platicando, siguieron sucediendo algunos eventos. Y yo me daba cuenta que su abuelo no tenía la paciencia y la verdad no lo entendía. O sea, aparte él los manipulaba también demasiado. Entonces había un juego ahí muy viciado en donde no servía para la psicoterapia, no servía para poder crecer. Él no se podía ser responsable. Recuerdo, por ejemplo, que necesitaba siempre ir en Uber o en taxi.
Ajá. O sea, él no podía ni caminar ni ir en camión. Entonces era muchísimo el dinero que gastaban. Y yo recuerdo que yo lo regañaba y entonces la abuela empezó a ser abuela y entonces le daba dinero como escondidas de mí Ujú. porque decía, no, es que él tiene que aprender a poderse mover, a tener un trabajo. Cuando vivía conmigo tenía obligaciones en casa. Ujú. Él empezó a estudiar psicología Ok. porque te estoy hablando que yo lo conocí como a los 15 años, pero él se quedó conmigo, o sea, el proceso de él terminó como hasta los 19 años, Ok. porque sí, estuvo en la clínica como 6 7 meses, y luego fue mi paciente como durante un año ambulatorio, hasta que se fue a vivir conmigo. Este es un caso importante que a mí me gusta platicar, porque en ocasiones, cuando hablamos de adicciones, hablamos de temas subjetivos y al aire. Yo Ujú. estoy hablando de un paciente que era joven, que consumía marihuana, que tenía problemas con su mamá porque lo tuvo muy joven. Y al momento de su mamá elegir a otra pareja, él se peleó con esa pareja y entonces a él lo sacan de la casa. Y él se va a una casa viviendo solo. Y es ahí donde su consumo empieza a aumentar. Ujú. Las personas que tenemos adicciones somos seres humanos reales, con historias reales. Cuando juzgamos a las historias, cuando juzgamos a las personas, a veces juzgamos conceptos, pero no sabemos que esas personas reales son personas que extrañan a mamá, que extrañan a papá, Claro. porque están ausentes, porque tienen abuelos. Los abuelos lo amaban, como no tienes una idea. Lo amaban. O sea, podían gastar el dinero que él necesitara. Cuando su novia iba a cumplir años y él andaba también caótico porque ese muchacho era muy parecido a mí en la cuestión emocionalmente, era muy intenso. Muy intenso. Le dije, vámonos a la playa. Tú le dijiste. Sí, sí, sí. Ok. Le dije, vámonos a la playa. No quiero que estés aquí. Y él bien intenso, me acuerdo que traía su laptop y andaba stalkeando a la novia y que estaba viendo que le encontró unos chats, que ya estaba con otro chico y que estaba teniendo relaciones sexuales con el otro chico. Él estaba que se moría emocionalmente. Ujú. Pero traté de sacarlo en ese momento de lo que él estaba viviendo en ese proceso. Él pudo en su proceso con esta chica entender que la situación en ese momento era esta niña, pero que si él continuaba repitiendo sus historias, estos temas de amor le iban a seguir dando. Una experiencia que yo tengo con él es que él no tenía problema de adicciones. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Él Ujú. entró a una clínica de rehabilitación de adicciones y se quedó internado 6 7 meses por adicciones porque consumía marihuana. Pero cuando él vivió conmigo, yo me di cuenta que él no tenía problemas de adicciones. Él tenía problemas de afecto. Él tenía problemas de integración, de necesitar una familia, De de tener una codependencia, figura de de cierta autoridad. forma, ¿no? Pues Por hizo, el rollo de la novia, ¿no? pero hizo codependencia porque no tenía mamá y a papá, entonces necesitaba apropiarse de algo, necesitaba Mm. pegarse a algo para ser perteneciente a algo, sentirse amado por alguien. ¿Y cómo trabajas con un paciente que busca el amor en el exterior? Porque pues es difícil, ¿no? O sea, como terapeuta, pues lo lógico es como enseñar como ámate primero tú y a ti mismo y luego ya lo ofreces, etcétera. ¿Cómo haces para que un paciente se enfoque en sí mismo y deje de buscar el amor y la aprobación en el exterior? Porque entonces nunca va a encontrar lo que está buscando. Todo lo que nosotros hablamos como psicólogos son procesos neuroquímicos. Ok. O sea, nosotros tenemos situaciones en nuestro cerebro en donde aprendemos a cómo interpretar el amor. Ujú. Todos. Él entendió en la manera en la que interpreta el amor por su historia y su experiencia, y así se quedó grabada. En ocasiones, siento que como romantizamos demasiado las experiencias de amor y de afecto, y pensamos que son muy complicadas, la verdad no lo son. ¿Cómo? Sí, haciendo eso, tú lo acabas de decir. Primero tenemos que identificar qué es lo que a mí me construye como ser humano. ¿De acuerdo? Sí. Este chico, al momento de ver su apariencia, era una persona muy dejada, no se aseaba, olía mal constantemente, su ropa olía a sudor, su ropa estaba tirada en el closet, su manera de su corte de pelo.
él empieza a verse a sí mismo, en lugar de estar viendo a una pareja, empieza a verse a sí mismo, empieza a estudiar psicología, empieza a verse guapo, empieza a verse galán. Es más, recuerdo que hasta su forma de incorporarse físicamente era algo jorobadita, o sea, empezaba a hacer esto. Cuando empiezas a tomar poder de ti, empiezas a saber quién eres y qué es lo que quieres en tu vida, empiezas a crecer como ser humano. Creo que te enfrentas al problema de las relaciones de pareja porque eso es lo que él tenía disponible en ese momento. ¿Sí? O sea, en la escuela él había renunciado a estudiar. Él estaba consumiendo. Él era perteneciente, fíjate, me acuerdo muy bien. Le dije, oye, cuando entres a la universidad, yo te recomiendo que no llegues a platicar así como con todos de, oye, es que yo estuve en una clínica de rehabilitación de adicciones y yo soy adicto, ¿no? Dije, eso déjalo para ti, es una situación un poco personal, es tuyo. No, está bien. Al tercer día me dijo, ya les dije a todos. Le dije, ¿pero por qué? ¿Y por qué les dijiste? O sea, ¿qué era lo que te motiva para decirles? Entonces ya platicando con él, yo entendí que eso lo hacía importante. Sí, le daba como un estatus. Le daba el estatus de ser el compañero de la clase que es adicto. Que estuvo internado. Que estuvo internado en una clínica de rehabilitación de adicciones. Entonces era como el estatus que le daba, ¿no? Entonces le dije, ok, lo entiendo y está bien que lo puedas utilizar. Pero él empezó a crear, o sea, yo me di cuenta que justamente él podía utilizar mucho esta situación de la adicción para ser, ¿no? Para ser perteneciente a algo. La verdad, te lo juro que yo me daba cuenta que ni siquiera era una situación de que él era adicto. Él no era adicto. Simplemente es lo que en ese momento obtuvo del medio para tener. Sí, él no podía consumir. O sea, nada más la cuestión era de sentirse bien. Siempre llegaba a la casa, me platicaba un poquito de lo que le había pasado en la escuela. Yo le preparaba de cenar, platicábamos un ratito. Me decía, oye, es esto y esto. Empezó a ahorrar. Él tenía también problemas en cuestión de económicos. No que tuviera problemas en cuestión de económicos, más bien la manera de administrar su dinero. Porque su familia estaba bien posicionada económicamente, ¿no? Pero no le estaban dando dinero en ese momento. Sí, más bien el dinero no sabía de dónde provenía, o sea, no sabía administrar el dinero. Okay. La familia tenía cierto estatus económico y él traía dinero, ¿no? Me acuerdo que una vez me hizo un rollo, andaba muy mal emocionalmente y pues yo hablé a la familia, ¿no? En la madrugada llegaron a mi casa los abuelos. Porque yo les pedí de alguna manera autorización en esa noche, les pedí la autorización de contenerlo físicamente en dado caso de que tuviera una crisis. Okay. Contenerlo físicamente es de agarrarlo y sentarlo y decir, plácate, cabrón. Uh-huh. No, o sea, siéntate. Porque no iba a dejar, porque luego él, en sus arranques con sus abuelos, destruía las paredes, las puertas, aventaba cosas. Por eso me habían pedido que yo lo cuidara, porque ellos veían que conmigo tenía mayor control, porque tenía mayor autoridad conmigo. Cuando en una ocasión que tuvo una crisis, me acuerdo que sus abuelos, o sea, su abuelo, porque su abuela ya no trabajaba, él sí, se levantaba muy temprano y todo, entonces tuvimos plática con él. Y le digo, ¿qué onda? ¿Ya todo bien? Esto, sí, los límites, bla, bla, no vamos a hacer esto, bla, bla. Y él seguía hablando, le dije, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Raudel? ¿Qué quieres? No, es que yo, pues la verdad es que estoy muy estresado y pues hay unos iPod, en ese tiempo estaban de modísima porque eran cuando acababan de salir, los reproductores MP3, pero en iPod, entonces le podían meter 1000 canciones. Y bueno, ¿no? Cada cierto tiempo salía uno nuevo y todos querían eso, ¿no? Como hasta la fecha todos quieren de esa marca. Entonces, o sea, después de la madrugada, todo el rollo
Y me le quedé viendo y dije, o sea, todo este rollo es porque quieres un chingado aparato de esos. Pero era su manera de manipular, porque Claro. así de esa manera identificaba que él se ponía en crisis. Sí, estaba adaptado a que él entraba en crisis y se hacía lo que él quería. Sí, sí, los abuelos le daban lo que él quería. ¿Y tú en ese momento cómo reaccionas? Se lo hice ver. Es que también eso no es muy difícil, nada más es cuestión de darte cuenta. O sea, simplemente es este berrinche que traes, es porque quieres ese chingado aparato. Le dije, no te lo voy a dar. Y la abuela así de, yo sí se lo quería dar. Le dije que no. Es lo que te iba a preguntar, la familia, porque normalmente nos topamos con que la familia se resiste al cambio, o sea, muchas veces llevan al paciente, ¿no? Lo internan y es que no, pues trae este rollo y consume o es alcohólico o codependiente, etcétera. Pero ya cuando el paciente genera un cambio, la familia se resiste o se pone como renuente al cambio del paciente, es como jalarlo de nuevo al sistema. ¿Qué pasa ahí con el paciente o cómo lo preparas para que no se lo vuelvan a comer? El paciente tiene que ser muy maduro porque obviamente él quiere un iPod. Claro. O sea, el paciente quiere la ganancia. Entonces, si tú le dices, no, es que deja de actuar así, pero entonces no vas a tener el iPod, se resiste al cambio porque obviamente tiene beneficios. Y este ejemplo es muy claro, o sea, porque hay ejemplos un poquito más complejos o casos más complejos en donde la persona con su conducta nociva obtiene beneficios y se resiste a los beneficios y dice, no, no los voy a obtener. O sea, no quiero tener todo este show para obtener beneficio. Nosotros como víctimas obtenemos atención, obtenemos aprecio. Las personas que nos enfermamos mucho o en ocasiones utilizamos el enfermarnos, y no es porque no estemos enfermos, pero la verdad es que utilizamos mucho esta posición de ser como víctima o estar en un estado vulnerable para que las personas que están a nuestro alrededor se acerquen, ¿no? Nos pongan atención. Sí, o sea, por ejemplo, una pareja, ¿no? Acabo de separarme de mi pareja o estoy en un problema y entonces de repente ese día ya estoy en el hospital. Y entonces, o sea, ven por mí o mira, me siento muy mal y pues o sea, no es malo, pero se tiene que entender, claro, se puede sentir mal, pero realmente eso se está utilizando para obtener un beneficio, tomar atención y tomar... Es manipulación. Manipulación. Y la manipulación te lleva a obtener cosas. El caso de mi paciente tenía una gran manipulación con sus abuelos. Por eso lo tenían muy consentido. Ellos no podían poner límites en nada. O sea, es que de verdad, hasta físicamente si los vieras, o sea, la señora, su abuelita era una señora chaparrita, un poquito llenita, poquito, no mucho, sí, poquito llenita, pero hasta me acuerdo que tenía un problema de un pie, así como que no caminaba muy bien, se cansaba. El abuelo también viejillo, y entonces yo lo veía el dominante. Entonces él los traía y les decía, quiero esto y quiero esto, porque si no me voy a matar, porque ya voy para las vías, porque ya voy para no sé dónde, ya voy a no sé qué. Y en algún momento, yo tuve, porque te conviertes en el malo en estas historias, ¿eh? Te conviertes en el malo, decías tú, no solamente para el paciente, sino también para la familia. Porque la familia, claro que también tiene la ganancia de sentirse buenos padres, buenos abuelos, buenas personas, porque a veces tenemos mucha culpa. Una de las cosas que también identifico en esta familia, que identifico en adicciones, que tenían culpa. Culpa porque el chico no estaba viviendo con sus padres. Sí, era pobrecito, Era su mamá nos lo dejó como abandonado, aquí, claro. Entonces, si estás abandonado, entonces nosotros estamos tomando la tutela y la custodia, pero desde ahí ya vas mal para poder poner a un adolescente en lo que tiene que hacer. Claro. Porque fíjate, o sea, el adolescente es hedonista, o sea, el adolescente quiere placer en todos los sentidos. Es egoísta, es inmaduro. Entonces tenemos a un adolescente, y no porque sea malo, no es un monstruo, es un adolescente. No, simplemente, bueno, yo lo noto, pues,
tengo un hijo adolescente y tienen como muchos argumentos inmaduros, pero Claro. argumentos. Y a final de cuentas, si tú le das validez a esos argumentos inmaduros, pues vas a terminar cediendo ante una manipulación. Tenía otro caso, ahorita bueno, estábamos hablando de este caso, pero bueno, Ujú. este podcast es de casos, de experiencias, Sí. es la idea. Ujú. Recuerdo un paciente que muy joven había cachado a su mamá teniendo relaciones sexuales con otro señor. Ok. Pero bueno, la señora no tenía esposo, o sea, no le estaba poniendo el cuerno a nadie. No estaba... Pero lo vio. Y el chavito era muy joven. Ok. No sé, recuerdo que tenía como, no sé, quizás 11 años cuando los cachó. Y él era mi paciente también de adolescente, como de 15 años. Ujú. Entonces yo me acuerdo que en terapia, ay, bueno, es que soy buenísimo a veces para checar ese tipo de manipulaciones. Ujú. Y el chiquillo decía, no, es que yo vi a mi mamá cogiendo con un hombre y haciendo esto. Y entonces yo no puedo volver a hacer y que no sé qué. Yo lo volteé a ver una vez y le dije, no te creo nada. Yo me imagino que muchos psicólogos o la mamá los Sí. escuchan y siempre la reacción natural es de... Es que estoy hablando de ese caso específico, no estoy hablando de ningún otro caso. Ese caso específico, la manera en la que él lo platicaba, yo no le creía. Y voltea y me dice, la verdad no, si no me interesa. Me dice, pero, sí, no, Pero gracias a eso... sí, literal y tal cual. Ujú. Me dice, cuando mi mamá me pone a lavar los trastes o me dice que tengo que hacer no sé qué chingados en la casa o así, yo le digo, es que yo te vi, yo estoy traumado, yo me siento... Y mi mamá, como siente mucha culpa, Claro. No, ya no hagas nada. no hagas nada. O sea, se conecta con otra... Y yo en una terapia le dije a la señora, a ver, quiero hablar de este tema porque no le importa, señora. Yo sé que a usted le preocupa mucho, sí, pero la verdad es que a no le importa. Sí, claro, le dolió la imagen, la mamá, y claro que se ve, pero es importante identificar que cuando tenemos una personalidad adictiva, empezamos a convertir estos traumas y estas situaciones en nuestros aliados y la utilizamos para manipular. Entonces, Raudel, yo recuerdo que él utilizaba la situación del abandono de su padre, Y de su mamá. de su madre, para manipular a sus abuelos. Y yo le dije, sí, claro, te duele. Y claro, y miéntales la madre. Pero tienes que trabajar, papacito. Claro. Y tienes que hacer tu tarea. Y te tienes que bañar. Y lavar los dientes. Y tender tu cama. Y despertarte temprano. Porque eso no tiene nada que ver con que tus papás te hayan abandonado. Y la conducta adictiva, en este caso y en muchos casos me he dado cuenta que utilizamos Sí. lo que nos tocó vivir, situaciones muy dolorosas, porque luego hay cosas que hasta te burlas y dices, ay, cosas payasos, por favor. Ujú. Y hay otras cosas que hasta te quedas así con la lágrima o con el Sí. nudo en la garganta, de decir, ¿cómo es posible que le tocó vivir esto, no? Pero independientemente de que sea algo muy tonto o algo muy complejo, muy cabrón, hay que entender que no son justificaciones para tener una conducta adictiva. Sí, no lo es todo. O sea, es como es parte de tu historia, no es tu historia, ¿no? O sea, tú es algo que te sucedió, a partir de aquí creces, ¿no? Decides crecer, decides madurar, decides tener hábitos diferentes. ¿Qué es lo más complicado como terapeuta en adicciones? Trabajar con un paciente. ¿Tú qué consideras que sería? Digo, varía en pacientes, pero ¿qué es lo más común que digas, híjole, esto es bien difícil? Ay, jole, es bien difícil como decirte qué es lo más complejo, porque bueno, obviamente los casos son muy diversos. Sí, varían. O sea, la aceptación de la enfermedad, la aceptación de una persona que identifique que sí tiene un problema con la sustancia. Pero yo creo, mira, te voy a platicar algo que sucede en la... Bueno, no te voy a platicar, vamos, más bien les voy a platicar a las personas que nos están viendo porque tú lo sabes perfectamente. Sí. Las personas que están en la clínica Ujú, dejan de consumir cuando ingresan. claro. No es que les demos una cubita cada 2 días y No, así no. para que se les... No, es abstinencia total. Abstinencia, tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico, terapéutico y real. Así es. Y
Cuando las personas están afuera de la clínica o de los centros de rehabilitación, pues el problema es el consumo y lo que produce el consumo en la persona. O sea, un estado de intoxicación o de abstinencia, de necesidad del consumo y lo que sucede durante todo eso. Pero cuando le quitas a un adicto la sustancia y ya no está en abstinencia ni en la intoxicación, que esto te puede durar, dijo, de verdad puede ser muy poquito, pueden ser 2-3 días, hasta máximo un mes, o sea, pero la intoxicación, o sea, que el cuerpo tenga la droga. Hay casos que, bueno, porque hay drogas liposolubles que pueden tardar hasta un año en salir, pero bueno, estamos hablando de situaciones como de diferentes temas, pero de verdad que la droga salga del cuerpo y que el cuerpo ya no lo necesite. No es mucho tiempo. No es mucho, máximo 30 días. Ok. Pero te quedas con la personalidad. Y entonces el que es huevón es huevón. Y el que es sucio es sucio. Y el que es mentiroso es mentiroso. Y el que es ratero, ¿no? Entonces en la clínica te quedas con la pura personalidad. Ya no se están drogando. Ya no están tomando. Ya no tienes cómo justificar. No, ya no justificas. Y entonces el que robaba afuera sigue robando. Que las chanclas, que los calcetines, que los dulces, que las galletas, ¿no? El que roba, roba. Sí. El que está mintiendo, está mintiendo. Sí. El problemático la conflictiva es la conflictiva. La enamorada o el enamorado es el enamorado. Sí, claro. ¿no? O sea, el que trae rollos de pareja ya anda viendo con quién se enamora y que los recaditos. Y los recaditos. Sí. Los recaditos. Sí. Entonces, es una proyección de la realidad lo que está sucediendo dentro de la clínica de lo de afuera, sin sustancia. ¿Qué es lo más complejo del adicto? Su personalidad, lo que lo llevó al consumo, no el consumo. Hay que recordar que para la psicoterapia sistémica, el consumo de la sustancia es solamente un síntoma. Es el síntoma, sí. Es el síntoma de un problema. Entonces, estamos resolviendo nuestra vida, nuestras emociones, con una sustancia. O evadiendo el problema. Y la verdad es que no es muy difícil. Mira, yo estoy tomándome un cafecito y obviamente el café tiene un efecto en mí, ¿sí? Y lo disfruto, lo vivo. Y es lo mismo, es una sustancia que está exterior a mí, que yo la utilizo para estimularme, para poder sentirme bien, ¿sí? Nada más que el adicto, conforme lo va practicando una y otra vez, el cerebro aprende que es la única manera de poder vivirlo. Así es. Entonces, enseñarle a un paciente adicto, generar nuevas conexiones neurológicas para que sepa cómo enfrentarse a la vida, a la mamá, al papá, al trabajo, a los miedos. A través de eso es creo que las cosas como muy, muy, muy importantes que tienes que hacer con un paciente que tiene problemas de adicción. Ok. Y personalmente, Juanjo, tú, regresando como a la historia de este paciente, ¿qué fue lo más difícil para ti como enfrentar con él? En lo personal, hablando ya no nada más, bueno, porque pues somos terapeutas, ¿no? Pero también pues eras un ser humano que tenías a tu pareja, ¿no? Que fue como de, pues no me importa, va a venir a vivir conmigo. No todos los terapeutas lo hacen, entonces ya nos comentaste qué fue lo que te orilló, que también te lo pidió la familia, pero ¿qué pasó contigo? Yo quise mucho a mi paciente, o lo quiero mucho, o sea, es parte de mi historia y justamente yo creo que por eso lo estamos hablando aquí en el programa. O sea, hay pacientes que te dejan algo en tu vida y te construyen como seres humanos. Así es. Yo te puedo decir, o sea, puedo tener en mi cabeza muchos recuerdos, los recuerdos de lo que era entrar a su cuarto de sus abuelos, el cuarto que tenía conmigo en la casa, revisar si estaba bien acomodada su ropa, saber si había comido bien, saber si estaba haciendo sus tareas, saber cuál es el proyecto de su vida. O sea, fuiste papá. Fui su papá. En muchos sentidos, en construir, hay algo que nosotros los psicólogos le llamamos transferencia y contratransferencia.
Yo, de forma personal, en lo que yo me dedico, es muy importante este tema porque es casi imposible no tener este tipo de situaciones. Hay psicoterapia como el psicoanálisis que trata de disminuir o eliminar Sí, en literal su es totalidad. como mucha distancia entre el Demasiada, ¿no? paciente y el O sea, terapeuta. tenemos la imagen típica del diván, El diván. en donde el terapeuta a veces ni siquiera estaba a la vista No, del te estaba dando la paciente, espalda, ¿no? estabas tú, Incluso. el terapeuta estaba atrás, Ujú. el diván, y el paciente estaba Y acostado hablaba. Y y el él hablaba. terapeuta no A intervenía. veces no, exacto. Normalmente no. Sí, no. Era A como, veces es bueno, ¿y cómo te nada más sentiste un aquí? análisis. Sí, sí, ¿no? Exacto. Y habla, y habla, y habla, y habla, y a veces ni siquiera un cuestionamiento ni nada. Ujú, El psicoanálisis, bueno, es una práctica que casi ya no se hace, son ujú. pocos. Siento que es muy, muy, muy interesante el psicoanálisis. Creo que ya es como una herramienta, pero ya no se usa como tal. O sea, Sí ya sí hay, es como, soy psicoanalista, ¿no? Pero ya no lo utilizan, bueno, no me ha tocado, ni a mí, pero ya no me ha tocado como literal el un psicoanálisis como psicoanalista. era, yo ya no conozco. Sí, no. Pero sí existe todavía como el tinte, ¿no? Ahí como de psicoanálisis. Dependiendo de la región de México Ok. o del mundo, yo me he dado cuenta que tenemos diferentes enfoques terapéuticos Sí. más marcados. Ujú. En Aguascalientes existe un tipo de psicoterapia marcada. Si tú te vas para San Luis, te vas para Guadalajara, para Monterrey, Ujú. para el sur, hay lugares en donde las terapias son más costosas. Por ejemplo, en Ciudad de México yo veo que hay más ambiente en psicoanálisis. Y pero sí, justamente, o sea, el psicoanálisis es una herramienta que como que veo, bueno, no es una herramienta, es un enfoque psicoterapéutico, es toda una doctrina, toda una forma de pensar y de construir y de procesar un paciente. Pero bueno, a diferencia del psicoanálisis, que es totalmente alejado, Ujú. yo soy muy cercano. Y una de las cosas que a mí, Juan José Rodríguez, como terapeuta, me ha ayudado, Ujú. independientemente si está bien o está mal, es la pasión que tengo. Déjame te platico por qué. Yo soy una persona, no terapeuta, soy un ser humano muy apasionado y que ha tenido problemas emocionales. Nunca he desarrollado un problema con adicciones porque de hecho no las he probado. O sea, no me gustan las drogas, no las pruebo, no le tengo miedo. Entonces, yo soy una persona también que trae sus rollos emocionales. En alguna ocasión, tuve un intento suicida muy intenso, en donde mi familia se trató de comunicar con mi terapeuta y las indicaciones de mi terapeuta fueron como por teléfono, WhatsApp y lo veo en 15 días, ¿no? En ese momento, aparte que yo traía mis rollos, o sea, yo no estoy diciendo que mi terapeuta era el responsable, no. Yo traía mis rollos. Ok. Pues yo en ese momento me sentí desprotegido por mi terapeuta Como porque abandonado. sí, porque yo tenía un lazo. Los seres humanos que, bueno, yo acudo a terapia y sigo acudiendo a terapia y de esto vivo y esto es lo que hago. Cuando un ser humano se acerca a mí a platicarme de todo esto, el terapeuta nos convertimos sí o sí en alguien importante. Claro, y incluso si había suficiente confianza, yo creo que si alguien sabía que había un riesgo era él, ¿no? ¿Sí? Entonces la palabra de tu terapeuta, Ujú. la opinión de tu terapeuta, es, es la opinión de tu padre, de tu madre, de alguien sabio, de alguien que te escucha, de alguien que te sabe guiar. Una de las cosas que yo creo que logro con mis pacientes es, necesito no ser una persona alejada que Claro. nada más te diga qué hacer o qué pensar o te cuestione. No, Ok. para mí el terapeuta es una persona cercana, ¿sí? Es una persona De confianza, que le confianza. puedes contar todo. Sí, Una vez hablábamos de la terapia y tú me decías, es que, güey, ir a terapia no es ir a contar tu versión de las cosas, claro, es ir a contar la realidad. claro. O sea, no tu realidad, la realidad. ¿Sabes qué? Yo hice esto, yo le pegué, yo le puse el cuerno, o yo lo humillé, o yo lo insulté, etcétera. Pero no es ir a contar tu versión porque Sí, de lo como contrario manipular. no te va a servir. Es como cuando, bueno, yo así lo veo. Ujú. Cuando vas a un médico y te estás sintiendo mal de algo, Ajá. hay una serie muy conocida
del Doctor House. Ay, sí. Y me acuerdo que en la serie le platican mucho a él y él dice, todos mienten. Él era una de las filosofías del Doctor House, que todos sus pacientes estaban mintiendo y que él no podía diagnosticar de forma adecuada porque no confiaba en sus pacientes. Entonces, una de las cosas que hacía mucho en la serie era mandar a sus secuaces a las casas para analizar investigar lo que estaban comiendo y con quién estaban. Y lo que no le habían dicho. Exacto. Y todos sus secuaces, todos sus médicos, su equipo de trabajo, le decía, oye, pero si está muriendo, ¿cómo crees que te va a mentir? Que sí, que todos mienten. Entonces, para mí, ir con un médico, y estás enfermo de la tos, de la garganta, del corazón, de la pata, de lo que sea, y no decirle lo que comes, lo que haces. ¿Haces ejercicio? Sí, 2 horas al día. ¿Comes harinas? Un día no, yo como puras ensaladas. O sea, fumas, no, muy poquito, una fumada casi. O sea, a ver, o sea, por el amor de Dios, no vas con un sacerdote a... No vas por empleo. No, exacto. Vas por un diagnóstico. Vas por un diagnóstico. Sí, claro. Y el psicólogo somos lo mismo. O sea, si tú estás yendo con un psicólogo, por la situación en la que estés ahí, deja de manipular y deja de mentir y habla lo que es. Claro. Porque nosotros es como, por ejemplo, a veces hay situaciones, por ejemplo, te voy a decir un caso también, de un paciente, le pusieron el cuerno al paciente. Y entonces se dio cuenta de que había unos videos de contenido sexual de su pareja con otra persona. Y entonces no, es que yo vi los videos y entonces me puso el cuerno, que no sé qué. Y en el proceso y en el tratamiento o en la conversación, resultó y me dijo, ¿sabes qué? La verdad es que hasta me excitan. Me cachondeo. Sí. Entonces es como de, a ver. Vamos desde la verdad, porque quizás esos temas son muy delicados, son muy morales. O sea, son muy juzgados, es muy juzgado. ¿Cómo voy a decir que me estoy excitando viendo a mi pareja en lugar de estar encabronado? ¿Cómo es posible? Entonces no lo voy a decir, ni a mi psicólogo, a nadie. Y entonces no sirve la psicoterapia, ¿sí? Muchos de la situación de las adicciones tienen que ver con impulsos muy internos, porque por ejemplo, con este paciente, con Raudel, yo pude trabajar con él situaciones muy profundas que tenían que ver con el contacto con la realidad de sus padres, dejar de victimizarse a los 17 y 18 años. O sea, oye, ¿qué es eso? Pero qué difícil, ¿no? Claro. No victimizarte en tu adolescencia. O sea, es como 17, imposible. 18 años. Es prácticamente imposible porque un adolescente prácticamente es como su trabajo. Victimizarse, ¿no? Como decir, mi mamá no me pone atención, mi papá no está, mis amigos no me quieren, ¿no? O me quieren nada más por esto. Entonces, si yo escucho personas de 40 años diciendo eso. Gente que no ha madurado, pues. Que normalmente somos personas que caemos en adicción, ¿no? Que traes un tema ahí no trabajado, que no has tocado realmente como la raíz. O tú, ¿cómo lo llamarías? Sí, es que simplemente es ¿qué es lo que tú quieres? Ok, tu papá no está. Es una verdad. Tu mamá no está. No ver está. La realidad. Es una verdad. Okay. ¿Qué quieres para ti? Y no victimizarte, vida. O sea, no agarrarlo como un sufrimiento, como mi papá no está, ok, no está. Pero tú no eres tu papá, o sea, no vives a través de tu papá. Conmigo muy difícil se podía victimizar él, porque cuando él trataba de echarme esas historias, yo le decía, sí, efectivamente, y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? Se lo platicaba a sus abuelos y claro que se victimizaba y obtenía esto. Entonces, conmigo no se podía victimizar porque yo no lo dejaba. Pero no lo dejaba no por ser un ogro, no lo dejaba porque yo le decía, ok, es verdad. Y luego, ¿qué? Le mentamos la madre, pégale un chingado cojín, miéntale madre, grítale, llórale, escríbele una carta, lo quemamos, hacemos un trabajo de duelo. ¿Y luego qué? Claro. ¿Cuánto tiempo de esa historia te vas a chingar en tu historia? Porque esta es tu historia. No sé cuántos años te tardes en entender que esta es tu historia y que el tiempo que tú quieras durar
Ay. diciendo que tu papá y tu mamá son los culpables. De verdad te puedes durar hasta los 80 años. Ese es tu bronca y es tu pedo. Si tú quieres hacer eso, esa es tu vida. Yo como tu terapeuta, en su caso este chavito, a los 18, 15, 16 años, le dije, ¿quieres hacer esto? O sea, ¿tú te encanta la idea? ¿Por cuánto tiempo? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Cuesta trabajo porque dejas de obtener los beneficios del iPod, dejas de obtener los beneficios del Uber, dejas de obtener todos estos beneficios. Empieza a ser independiente, ya no le convenía en ese momento. A veces sí nos conviene. Esta es una cosita muy bonita que él empezó a vivir conmigo. Que se dio cuenta que sí podía estaba ser padre. independiente, claro. Él podía ir, explorar y regresar. ¿Sí? Y podía ir con una chica y regresar. Podía empezar y regresar. Sin hacerse daño. Normal. Explorar. ¿No? Y a veces sí puedes lastimarte y a veces la puedes regar y la puedes cagar, pero mientras que identifiques y dejes de estar enrollando que tu mamá y que tu papá, a ver, no, ¿sí? Uh-huh. Como el día del que te digo del iPod. No, es que mi mamá y mi papá, que tu papá no, nada que ver. Ni te quieren ahorita. No, tú relájate. Tú aquí, sí, relájate, ¿qué nada quieres? Que ver. ¿Sí? Uh-huh. Aquí está tu abuelo, aquí estoy yo, aquí está tu abuela. ¿Qué necesitas de nosotros? Un chingado iPod. Le dije, no, a ver, vamos a enseñarte a obtenerlo de forma distinta. ¿Qué te parece si entonces tú ahorras, trabajas, haces y cuando te falten 1,000 pesos, 2,000 pesos nos dices y la pongo? O sea, sí puedes obtenerlo, pero no lo vas a obtener de la manera en la que estás acostumbrado a hacerlo, que es de esta manera en la manipulación y en la victimización. Y empiezas a considerar algo distinto. La construcción que él empezó a tener también yo creo que fue algo poderoso. Es algo importante. A la edad de la adolescencia, tengo un sobrino que hace poquito estaba platicando conmigo hace poquito. Y me empezó a decir, no, es que yo salí con Estefanía y luego la dejé y Victoria se enojó. Que porque le dije, a ver, a mí no me platiques de viejas. O sea, eso platícalo con tu mamá y con tus amigos. Le dije, creo que de esto hablas todos los días. Le dije, conmigo vas a hablar de negocios. Le dije, quizás va a ser con el único con el que hables de negocio. Le dije, pero yo necesito que tengas una figura que hable de otro tema, porque esto de las viejas, le dije, te va a quitar toda la vida. Y está bien bonito y está padre que construyas. Le dije, pero conmigo vas a hablar de un negocio. Entonces le dije, te voy a regalar tanta lana, vas a comprar tales cosas, las vas a vender y te voy a empezar a coachar y te voy a analizar y todo. Tú dijeras, ¿como para qué? Pues, no, si cambias el chip. O sea, bueno, de inicio en ese momento, ¿no? Es como de, a ver, no me interesa, vamos a hablar de otra cosa. Y creo que a futuro, pues le estás dando como otro panorama, ¿no? Como de algo distinto que puedes hacer, no nada más enfocarte en el drama. En el drama. Es que estas historias de amor, más cuando somos personas inconstantes, inconsecuentes, emocionalmente vulnerables, ¿quién no? ¿Quién no de los que estamos aquí somos personas emocionalmente vulnerables? Si ahorita que yo tengo 36 años hago puras pendejadas, un chiquillo de 15, 14 años enamorado, imagínate. Entonces, ok, vas a construir alrededor de todas estas historias, eliminar el drama, hacer más conciencia, identificar el futuro, las metas que quieres, la construcción de la realidad. Claro. ¿Qué quiero yo de una pareja? Y todo eso es muy importante y muy interesante. Pero honestamente me doy cuenta cuando tengo pacientes adolescentes que traen este tema repetitivo. Y si yo como adulto, si yo como terapeuta, me voy con ellos y todos los días que nos sentamos en psicoterapia... Habla de la novia. No, pues no. Yo también estoy dentro del drama. Totalmente. Porque yo le estoy dando los espacios para que lo único que se hable en su vida es de eso. Entonces vamos a construir otras cosas. Con mi paciente Raudel le decía lo mismo. A ver, ¿y qué onda con la escuela? ¿Y qué onda con la tarea? ¿Y qué onda con el análisis de esto? ¿Y qué onda con tu cuarto? Contigo, con tu limpieza, esto y lo otro, verte guapo, que no sé qué, obviamente esa edad también traes un conflicto del físico, de sentirte guapo, de sentirte delgado, que si estoy gordito, de que si estoy muy blanco, de que si estoy chaparro, de que si estoy muy alto. Aparte que nuestro cuerpo en ese rollo parece todavía como una masa media polimorfa. Sí, hay muchos cambios hormonales, físicos,
etcétera. Vas cambiando, sí, ¿no? Inseguridad. Pero ya empiezas a conectarte con una parte sexualona en donde te empiezas a ver el espejo y te empiezas a juzgar. Entonces, ok, este es otro momento, es otra opción en donde quién soy yo, qué quiero de mi cuerpo, qué necesito, cómo voy a construir una realidad diferente. Y cuando tú te metes con un adolescente que está en adicción, porque apenas está construyendo su identidad, por eso te digo yo con él, con este adolescente, no sé cuántas personas nos puedan estar viendo y qué casos puedan ser similares, pero ¿qué tanto de este adolescente del que quizás yo estoy pensando, tanto es un problema de adicción o es un problema de todas una serie de situaciones que tienen que ver con mamá y papá, que tienen que ver con el afecto, que tienen que ver con el control de impulsos, que tienen que ver con el dinero, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con la escuela, que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con mi espiritualidad, porque también es otro tema importantísimo que no tocamos la parte de la espiritualidad, que en el proceso de adicciones se necesita tocar procesos de espiritualidad. Claro. ¿No? A veces nos quedamos en situaciones muy superfluas, en donde no tocamos algo más profundo de lo que tiene que ver con lo que soy. Así es. ¿No? ¿Quién soy y qué soy? Así es. Juanjo, para terminar, platícanos qué te dejó este paciente. ¿Qué enseñanza, qué mensaje, qué experiencia te dejó Raudel? Raudel, sí, no se llama Raudel. Obviamente. Yo me imagino si tú ves el programa vas a ver de que estoy hablando de ti. Tengo mucho tiempo que no lo veo. Me dejó primero me conectó con la pasión. Okay. ¿Sí? Con la pasión de estar. Estar para un paciente de adicción. Una de las cosas que yo tengo como terapeuta en adicciones es que me considero que soy una persona que está en el momento de crisis. Es una de las cosas que me caracteriza a mí como ser humano. Cuando las personas me escuchan en radio, cuando me escuchan en televisión, cuando me escuchan en mis historias, me doy cuenta que conectan conmigo en momentos en donde con otras personas no, por miedo a ser juzgados. ¿Cómo voy a hablar de que me quiero suicidar? ¿Cómo voy a hablar de que siento que si me deja esta muchacha no puedo con la vida? ¿Cómo voy a hablar de que mi esposo es adicto a la cocaína? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que yo me estoy metiendo metanfetamina? Son tantas circunstancias morales, ¿sí?, que no permiten conectar. Este paciente conmigo conectó y me confió secretos que creo que para él eran muy importantes poder ponerlos en voz. La confianza, podríamos decir entonces. Y creo que el nivel de autoridad que yo generé en él y de confianza fue porque en mí existió una entrega real y auténtica. Yo cobro por mis servicios. De esto yo vivo. Yo tengo una empresa, tengo una clínica de rehabilitación de adicciones, pero yo ya no estoy peleado con cobrar por mis servicios. O sea, este es mi trabajo, yo cobro por él. Pero me sé perfectamente que yo me entrego a mis pacientes. ¿Qué me dejó Raudel? Una gran pasión y entrega con pacientes, porque es el único paciente, o yo creo que de ahí empezó la clínica, o la idea de la clínica, porque fue mi primer paciente residencial, aunque fue un paciente que vivió conmigo en mi casa. ¿Empezó en la clínica? No en mi casa. O sea, él empezó en una clínica donde yo trabajaba como en psicólogo. Una clínica, y de ahí se fue a vivir contigo. Amigo, mi casa. De hecho, él no conoció la clínica donde estamos ahora. Pero él, o sea, fue como mi pinino, en donde por primera vez yo me hago responsable de un paciente 24/7. Y eso está cabrón. O sea, como terapeuta, tú llega tu paciente, está aquí y dura 50 minutos la sesión. Sí, se va. Tum, tan, vámonos, vamos. Te ven una semana en 15 días. Así es. ¿Sí? Pero tener un paciente que se duerma y que se despierte
y el desayuno, y la comida, etcétera. Ese nivel de compromiso, yo me di cuenta que yo lo tengo. Y me di cuenta que para mí eso me lleva a poder construir cosas diferentes. Por eso, el internamiento, Ujú. la construcción de la clínica y el enfoque terapéutico que tenemos en la clínica tiene que ver con esta complicidad del proceso. No solamente como un psicólogo que llega todos los días a las 10 de la mañana y se va a las 3 de la tarde y que llega nada más te dice y agarra una hojita No, y no, escribe. No, es alguien que sabe si te faltan unas chanclas. Sí, en ese momento es tu, Es, pues es tu pilar, es tu guía. es tu guía. Es tu guía. Así es. Dentro de AA, dentro de los 12 pasos de AA, manejan algo que se le llama padrino. Nosotros como psicoterapeutas somos distintos, pero necesitamos nosotros ser una guía y tener esa entrega con los pacientes para poder guiarlos. Es necesario, ¿sí? Por eso el modelo de AA es muy exitoso, porque ellos entrelazan la experiencia personal de haber vivido una adicción y desde ahí el poder ayudar a otro ser humano, ¿no? Claro. Hay una frase, hay una oración de AA que dice: yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Esta frase habla de la entrega y la confluencia que a veces como psicoterapeutas discriminamos o alejamos. Pero sí se genera de algún modo, claro. Y la confluencia es un mecanismo de defensa y podría ser algo negativo en el proceso de un ser humano. Pero entender que sí se necesita, o sea, en la parte sana del enlace, se necesita la fuerza. Yo en ocasiones cuando tengo un proceso como muy intenso con un paciente, yo me acuerdo que les he dicho: y si tú crees que estás en el infierno, yo voy por ti, hijo de la chingada, y te saco de las greñas, ¿me explico? Porque a veces así nos sentimos. Y ese proceso de este paciente me hizo esa entrega, o sea... de ir por él hasta las vías. A las vías. De ir por él a las vías. Porque me tocó 2, 3 veces lo mismo. O sea, fui por él a las vías, me lo llevé a la playa, ¿sí? Se quedó a vivir conmigo. Eso es el nivel de intensidad de que pasión. me dejó de aprendizaje este paciente. Ok. ¿Cómo ves? Muy bien. No, pues muchas gracias por compartirnos. Por último, ¿nos puedes compartir tus redes donde nos pueden encontrar? Claro que sí. Pues mira, nosotros somos una clínica de rehabilitación de adicciones. El podcast es Voces en Terapia. Y la idea es enlazar lo que es la clínica de rehabilitación con lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy acá. Nosotros somos Clínica Promesas de Vida, estamos en Aguascalientes, una clínica muy hermosa. Te vamos a dejar el enlace a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram, nuestros teléfonos, para que te puedas comunicar con nosotros. La idea de esto es platicar y dar información a los que nos escuchan, dar un poquito más de contexto. Si las personas dentro de esto necesitan conocer aquello, con mucho gusto los vemos por allá. ¿Verdad? Muy bien. Muchas gracias, Juanjo. Y pues bueno, esto fue Voces en Terapia. Hasta luego, gracias. Bye. Voces en Terapia.